Hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, de cómo podemos nosotros mantenernos enfocados en medio de las crisis. Sé que muchas veces con todos los cambios que hay en el mundo, con todos los cambios que cada vez se dan con esto de la pandemia, que, ¿verdad?, si usas máscaras, si no usas, si puedes estar en público, o sea, todos estos rollos, ¿verdad?, que estamos, yo creo que ya estamos acostumbrados a vivir, pero muchas veces cuando son cambios drásticos batallamos para adaptarnos y es ahí donde muchas veces se pierde el enfoque, ¿verdad? Porque estamos siendo distraídos, estamos siendo desviados de lo que estábamos haciendo. Pero también pueden ser ocasiones que nos pueden ayudar para evaluarnos a nosotros mismos y darnos cuenta si realmente estamos, ¿verdad?, enfocados haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar perder el enfoque? ¿Cómo podemos evitar ser distraídos? ¿Cómo podemos evitar esa mentalidad de no ser productivos? ¿Cómo podemos nosotros, ¿verdad?, ayudarnos a nosotros mismos a mantenernos en ese enfoque? Una de ellas es, ¿verdad?, descubra su propósito en la vida. Descubra su propósito en la vida. El apóstol Pablo podría haber sido, ¿verdad?, perdonado por haberse tomado, como quien dice, un pequeño periodo de, vamos a decir, sabático, ¿verdad?, de vacaciones durante su estadía en lo que fue la prisión, la cárcel. Mientras él estaba aguardado ahí en la cárcel, ¿verdad?, y esperando su juicio, él aprovechó el tiempo. Él aprovechó el tiempo e incluso, ¿verdad?, él dijo, ¿verdad?, que esta era una oportunidad para promover el evangelio, para llevar a cabo lo que Dios le había puesto en su corazón. Y en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12, dice que más bien dice que todo esto ha servido para que el evangelio pueda avanzar. Solo una de las cosas que podemos aprender del apóstol Pablo es de que como él descubrió su propósito, y esto es lo más importante que quiero que capte, que lo más importante en la vida de una persona es descubrir su propósito. Porque en el momento que descubre su propósito en la vida, todas las cosas que vengan en su contra de usted, las crisis y todas las cosas habidas por haber, no lo van a desviar de su misión, no lo van a desviar de su propósito. Entonces, todas las cosas que vengan a vida y por haber, simplemente lo van a ayudar a usted a seguir en marcha hacia adelante, haciendo aquello que Dios le llamó a hacer. Es simplemente que usted busca maneras diferentes cómo lograr su propósito. El propósito no cambia, el llamado no cambia, la visión no cambia. Lo único que cambia es, ¿verdad?, los métodos, la manera en cómo usted va a seguir avanzando para realizar aquella visión, aquel propósito que Dios lo llamó a hacer. Entonces, por eso es sumamente importante que usted y yo descubramos ese propósito en la vida. Mire, entonces, ¿cómo fue que, ¿verdad?, él sintió, o sea, cómo fue que el apóstol Pablo sintió ese propósito ¿verdad?, de mantenerse enfocado en la batalla, en la misión, estando ahí sentado en esa cárcel? Él hizo estas cosas. Número uno, ¿verdad?, ¿qué aprendemos, ¿verdad?, de él? Mientras él estaba detrás de las rejas, él consideró lo siguiente. El apóstol Pablo está en la cárcel, acá afuera, ¿qué era lo que él hacía? Él afuera estaba predicando, él estaba enseñando, él estaba llevando a cabo su llamado, su visión que Dios le había dado. Pero mientras él estaba adentro en la cárcel y pareciera que ya no podía continuar adelante, como él tenía ese buen sentido del llamado de Dios, del propósito, entonces el propósito, lo que hizo en la vida del apóstol Pablo es de que lo motivó a seguir hacia adelante. Y esto es lo que yo quisiera que usted y yo tomáramos en este día, que el propósito de Dios, ¿verdad?, que está en su corazón. Si usted, ¿verdad?, no ha descubierto esto, es importante que descubra, porque el propósito de Dios
es el motor, como quien dice, es la chispa, es el poder, es la energía que lo va a ayudar a usted a mantenerse enfocado, le va a motivar, le va a inspirar, le va a ayudar, ¿verdad? A no mirar tanto los obstáculos, sino a mirar, ¿verdad? Ese blanco, ese enfoque que usted tiene, que es su propósito. Y esto es, ¿verdad? El propósito le genera motivación, el propósito le genera inspiración, el propósito le genera creatividad a usted para que pueda avanzar por encima de todo lo que venga, crisis y no crisis. Usted sigue adelante haciendo lo que Dios le llamó. Entonces, otra de las cosas que ayuda cuando usted descubre su propósito y sabe su propósito en la vida, entonces sabe qué es lo que causa ese propósito. Ese propósito le mantendrá, ¿verdad? Orientado en sus prioridades. En otras palabras, ¿verdad? El propósito le ayuda a que usted establezca un orden de prioridades. ¿Qué son prioridades? Prioridades son las cosas más importantes en su vida que tienen que hacerse para que se cumpla ese propósito. Es entonces, de acuerdo a ese propósito, a esa visión, ese llamado que usted tiene, entonces usted hace, ¿verdad?, un orden de prioridades diciendo: estas son las cosas que se alinean con mi propósito, estas acciones, estas actividades, estos libros, estos audios, estos videos, estas prácticas se alinean. O sea, estas son las cosas que tengo que hacer, que son importantes, que me van a ayudar a que el propósito de Dios se realice en mi vida. Y entonces usted ya no vive al ahí se va, usted ya está programando su agenda, programando su día, programando su tiempo, programando su economía, ¿verdad? Sus inversiones están dirigidas hacia ahí, hacia ese propósito de Dios. Entonces, eso es lo que hace el propósito, le ayuda a crear un orden de prioridades en su vida. Otra de las cosas, ¿verdad?, que podemos aprender del apóstol Pablo, que él, estando en la cárcel, él no se detuvo en realizar su propósito en la vida, y nosotros, estando enfrentando estas crisis, esta pandemia y todo lo demás, no deben de detener nuestro propósito. Si usted es un pastor, usted es un líder, usted es un miembro de una iglesia, ¿verdad? Pues sí, se cambiaron diferentes maneras de cómo hacer las cosas, pero eso no nos debe de desanimar al decir ya no se puede. Sí se puede, simplemente que hay que buscar otras maneras de cómo hacerlo, ¿verdad? Las personas que quizá están pasando por esta situación en su vida, de su vida cristiana, ¿verdad? De congregarse, pues no use la excusa o el pretexto que no me puedo congregar. Sí se puede congregar, ¿verdad? Dependiendo en qué estado, ¿verdad? Aquí estamos en el estado de Texas, nos podemos congregar. Podemos usar distanciamiento, podemos usar mascarillas, o sea, el llamado, el ministerio no se debe de detener simplemente por lo que está sucediendo a su alrededor. No deje que el enemigo lo turbe, lo confunda, lo desvíe, lo desanime, lo desvíe por otros lugares. No se deje engañar, ¿verdad? Y no se crea sus propias excusas tampoco, ¿verdad? Sino que usted mantenga su mente, su corazón, su mirada en el Señor Jesucristo, y ahí usted va a encontrar que el mismo Dios que lo llamó es el mismo Dios que tiene la misma visión, el mismo llamado para usted. Dios no ha cambiado de planes con usted, con su vida, así de que Él sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar el propósito? Bueno, el propósito, ¿verdad?, nos ayuda a desarrollar el potencial. ¿Qué es el potencial? ¿Cómo es de que el propósito ayuda a desarrollar su potencial? Esto me emociona mucho a mí, porque mire, quiere decir que cuando Dios lo diseñó a usted, Dios lo diseñó con una misión específica. Y de acuerdo al diseño de Dios, Dios puso dentro de usted muchas habilidades. Dios puso en usted muchas capacidades.
Dios le regaló a usted dones, talentos. Dios, ¿verdad? Le puso a usted todas estas cosas. Ese es el potencial. El potencial quiere decir todas estas cosas que Dios depositó en su espíritu, en su mente, en su corazón. Entonces, cuando usted se enfoca en su propósito, ya las cosas están, ya el potencial es algo que usted ya está aquí dentro de usted. Esas cosas están aquí ya dentro de usted. Usted tiene dentro de sí todo lo necesario, todo lo que se requiere para poder hacer realidad esa visión, esa misión, ese propósito. Ya están aquí. Simplemente que cuando usted descubre bien su propósito y se enfoca, va usted descubriendo ese potencial, va descubriendo esas habilidades, va descubriendo esos talentos y los va usando, los va poniendo en marcha. Entonces, el propósito le ayuda a desarrollar ese potencial. Por eso es importante que usted se mantenga conectado a Dios, se mantenga en esa relación, porque es Dios el que le revela su propósito. Ahora, otra de las cosas que quiero hablarle tocante ese propósito, ¿verdad? Que el propósito le dará poder para vivir en el presente. El propósito de Dios le da el poder. ¿Qué es el poder? Lo que le dije hace rato, es la habilidad, es la capacidad. Autoridad es el derecho legal que Dios le ha dado. Poder es la habilidad, es la capacidad para ejercer esa autoridad que Dios le ha dado. Es en el ministerio, es en la empresa, es en la familia, en la iglesia. Dios, ¿verdad?, le ha dado a usted, ¿verdad?, ese propósito que le da el poder para vivir y hacer todo lo que usted tiene que hacer ahorita en el presente. En otras palabras, pandemia, no detiene a Dios que lo pueda seguir usando usted con más poder, con más autoridad en este momento. Es más, la pandemia puede servir para que usted y yo nos aferremos más al propósito de Dios y a seguir hacia adelante cumpliendo ese llamado, esa misión. Entonces, el propósito lo ayuda a prepararse usted para hacer lo que tenga que hacer hoy en el presente, pero también le da la capacidad de poder mirar hacia el futuro, hacia, vamos a decir, la eternidad, hacia mucho más allá aún de su existencia. Y cuando usted descubre el propósito de Dios, su visión no está muy limitada. Su visión está expandiéndose y está, como quien dice, mirando mucho más allá, porque el propósito de Dios es grande para su vida. Y como los planes de Dios son grandes, entonces cuando usted va desarrollando ese propósito, le va a dar una capacidad de mirar mucho más allá. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted está mirando mucho más allá de su existencia. Usted está mirando más allá de cómo su vida no solamente hace la diferencia y hace un impacto el día de hoy, pero cómo su vida puede, ¿verdad?, ir más allá de su existencia, por decir así, dejar un legado de que lo que usted hace está sobrepasando su existencia, que usted todo lo que hace lo hace con la mentalidad de decir, ¿sabes qué? Este propósito continúa, esta visión continúa mucho más allá de mi existencia y por eso estoy haciendo las cosas a largo plazo, ¿verdad? Estoy mirando más allá. Estoy mirando más rápido, más allá, y estoy mirando mucho más de lo que está a mi alcance de que puedo ser, ¿verdad?, de acuerdo a ese propósito. Así de que es maravilloso cuando usted empieza a mirar, ¿verdad?, su propósito, que es mucho más allá de sobre su existencia. Y por último, el propósito de Dios, ¿verdad?, le ayudará a evaluar su progreso. Esto es maravilloso porque el propósito de Dios no solamente le ayuda a evaluar su propósito, pero le ayuda a recobrar ánimo, fe y esperanza cuando las cosas no salen como usted pensaba. Creo que todos en la vida hemos sido desilusionados. Todos en la vida, ¿verdad?, las personas nos desilusionan. Quizá usted ha invertido tiempo, energía,
en la empresa, en el ministerio, en la iglesia, y usted dice, bueno, pues parece que las cosas no se dan, no están saliendo. Y muchas veces las personas que no conocen su propósito, como quien dice, avientan la toalla, se dan por vencido. Pero el propósito le puede ayudar a usted a recobrar ánimo, fe, esperanza. El propósito de Dios le ayuda a usted a levantarse cuando usted tiene una caída, cuando usted tiene una pérdida. Entonces, como tiene un propósito claro, definido de Dios en su vida, sabe hacia dónde se dirige, sabe cuál es su visión, sabe cuál es su meta a corto y a largo plazo, sabe cuál es su visión. Entonces, usted dice, ¿sabe que esto que me está pasando? El apóstol Pablo estaba diciendo, ¿verdad? Quiero que sepan que lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el avance del evangelio, ha redundado, ha servido, dice, para el crecimiento del evangelio, ha servido para inspirar, para motivar a otras personas que también se animen ellos, ¿verdad? A predicar y a servir y a salir hacia adelante en el evangelio. Ha servido, ¿verdad? Para que las demás personas que no conocían a Cristo ahora puedan conocer a Cristo, ¿verdad? Porque me han visto que he mantenido firme la fe, la esperanza, el amor, ¿verdad? Y he seguido avanzando por encima de las pruebas, de las críticas, de los rechazos, de lo que pase. Entonces, cuando usted tiene esa capacidad, porque tiene el propósito de Dios bien marcado en su vida, entonces usted puede evaluar el progreso y puede decir, bueno, no estoy donde quisiera estar, pero estoy avanzando. Créame esto, mire, usted está avanzando aunque usted no mire que está avanzando. Yo sé que se oye medio raro esto, pero mire, muchas personas miden y evalúan su avance, su progreso en base, ¿verdad?, a las muchas cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer. Y en este tiempo de pandemia, de crisis, muchas personas se pueden desanimar y se pueden frustrar porque no están avanzando tan rápido como quisieran avanzar. No están haciendo que las cosas produzcan en su empresa, en su negocio, quizá, o en el ministerio o en la iglesia. Usted dice, wow, parece que estamos estancados. No está estancado, usted está avanzando, está progresando, pero simplemente en veces, ¿verdad? No puede ver, ¿verdad? Porque está mirando todo a lo que está enfrente. Pero quiero que vea, levante su vista y quiero que vea un poquito más allá, que Dios está en control, que Dios no se ha olvidado de usted, que Dios conoce la prueba y la lucha que usted está pasando, y que esa prueba, esa lucha que usted está pasando, si usted, ¿verdad?, la mira desde la perspectiva de Dios, esas pruebas, esas luchas, lo van a refinar, lo van a moldear a usted, lo van a hacer mejor, ¿verdad? Le van a dar más fortaleza, más firmeza, más determinación, porque usted está creyendo que aún en medio de la prueba, de la lucha, Dios está obrando en usted. Y las demás personas están cobrando ánimo al mirar que usted permanece en el Señor, que usted se congrega, que usted está avanzando. Usted es una inspiración para Dios, ¿verdad? Porque Dios lo está usando. Usted es una inspiración para las demás personas. Algunas personas dirán, no, ¿cómo que es una inspiración para Dios? Dios cree en usted y por eso Dios lo diseñó a usted. Y cuando usted se mantiene fiel, firme, honrando a Dios, sirviendo a Dios, Dios dice, wow, ahí tengo un hombre, una mujer fiel, sierva, ¿verdad? Que lo que le he delegado lo está haciendo y Dios le confía más a usted. Así las demás personas se inspiran, se motivan porque lo ven usted avanzar y dicen, yo también lo puedo hacer, yo también voy a intentar, yo también voy a seguir adelante. Y de eso se trata. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y dice que los demás cobraban ánimo al mirar lo que él seguía perseverando en el propósito de predicar la palabra. Haga esta oración conmigo. Dígale, Señor Jesucristo, hoy reconozco que tú tienes un plan, un propósito para mi vida. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te entrego todas mis cargas, todas mis frustraciones. Señor, gracias porque tú me fortaleces, tú me perdonas, tú me das nueva vida.
En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Bien, mi querido amigo, muchas gracias. Te esperamos cada domingo aquí en nuestra iglesia. Congrégate, ¿verdad? Te esperamos a las 11 de la mañana los domingos y queremos también que descargues la aplicación de Iglesia Reconciliación Austin en tu teléfono y ahí vas a tener muchos recursos que van a ser de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.